Los componentes en React tienen un estado. El estado es básicamente un objeto con datos que utilizamos dentro de nuestro componente. Pero ¿cuál es la diferencia entre el estado y los props? Los props son pasados al componente desde afuera, es decir, no se modifican dentro del componente. Por otro lado, el estado o state se administra dentro del mismo componente. Vamos a ver cómo funciona. En este caso vamos a verlo primero con el componente de clase. Vamos a eliminar esta etiqueta P y vamos a eliminar estos props de aquí. Bien, primero, para declarar nuestro estado inicial necesitamos hacerlo en el primer método que se invoca en un componente de clase, y ese es el método constructor. El método constructor básicamente es el método constructor de la clase. Entonces, este método va a recibir los props y obligatoriamente lo primero que tenemos que hacer es llamar a un método llamado super y pasarle los props. ¿Qué hace esta función super? Lo que hace es básicamente llamar al constructor de la clase padre, que viene siendo la clase component. Bien, esto es algo que tenemos que hacer. Entonces, ahora sí vamos a declarar nuestro estado inicial. Vamos a poner this.state y recuerda que es un objeto, entonces vamos a poner llaves y vamos a ponerlo esta vez en español. Vamos a poner nombre, dos puntos, y vamos a poner this.props name, ya que name es el nombre que viene en los props. Bien, de esta forma ya hemos declarado el state. Ahora, como lo utilizamos dentro del componente, simplemente ponemos this.state.nombre. Vamos a guardar y listo, nos está renderizando nuestro componente. Bien, de esta forma hemos declarado nuestro estado inicial. El estado se puede modificar en cualquier parte, solamente hay que tener en cuenta que cada que se modifica el estado, React va a realizar un re-render, es decir, va a volver a renderizar todo el componente. Bien, algo que es importante destacar aquí es que el estado no puede ser modificado posteriormente con el operador de igual, así como estamos haciendo aquí, después de que lo hayamos declarado por primera vez. Más adelante tendremos que utilizar un método llamado setState. Vamos a ver. Vamos a llamar un método llamado component.didMount. No te preocupes, este método lo vamos a ver más adelante. Por ahora, simplemente vamos a decir que es un método que se llama cuando el componente ha terminado de renderizarse. Vamos a poner un console log que diga hola y listo. Bien. ¿Qué pasaría si nosotros intentamos modificar el estado dentro de este método de esta forma? En teoría debería decir hola React, pero no ha cambiado y nos muestra un warning. Bueno, fíjate que aquí lo que pasa es que no podemos modificar el state de esta forma. Si queremos modificar el state, tenemos que utilizar un método llamado setState en camel case. Y el parámetro que recibe va a ser el estado por el cual queremos modificar. Entonces vamos a poner el objeto, nombre, y vamos a ponerle React. Guardamos y listo. Se modifica de manera instantánea. Por último, cabe mencionar que el método setState es una función asíncrona. Esto significa que si nosotros hacemos múltiples modificaciones a el estado, es probable que si lo hacemos de esta forma, el estado no termine con el valor que nosotros esperamos. Lo que deberíamos de hacer, lo ideal, sería, en lugar de pasarle directamente el objeto que sería nuestro estado,
pasarle una función dentro de la cual se va a retornar el estado. ¿Por qué? Porque de esta forma React sabe cómo apilar estas llamadas de funciones y sabe el orden en el cual se debe de ir modificando el estado de tal suerte que al final termine con el valor adecuado. Entonces, en lugar de retornar el objeto, simplemente vamos a pasarle una función, en este caso una función flecha, y vamos a retornarle un objeto, el objeto que habíamos utilizado anteriormente. Bien, guardamos y listo. En resumen, el estado es un objeto que manipulamos dentro de nuestro componente y que tiene información relevante para nuestro componente y lo declaramos con el operador de igualdad dentro del constructor la primera vez. De ahí en adelante utilizamos el método setState. Y si vamos a hacer muchas llamadas al cambio del estado, es mejor pasarle una función que retorne un objeto en lugar de pasarle directamente el objeto.